Bueno, pues continuamos con el tema. Ahora nos pasaríamos al punto 3, componentes de la estructura. Vamos a hacer aquí un pequeño análisis de los principales elementos que tiene una estructura. Estructuras hay de muy diversos tipos. Como hay de muy diversos tipos, pues sería complicado ver todos los elementos. Básicamente vamos a poner una pequeña navecita industrial, que puede ser lo que tengáis más a mano, y a ver qué elementos tenemos aquí que son los que funcionan. Si pensáis en una navecita industrial, ponemos esta parte del suelo, ¿vale? Siempre tenemos que estar tirando del suelo. Parte del suelo. Tendríamos aquí unos elementos que son verticales, ¿vale? Verticales aquí y aquí, más o menos de la misma altura. ¿Cómo se llaman estos elementos verticales? Columnas o pilares, ¿vale? Este elemento de aquí le llamaríamos... columnas. Este elemento de aquí, columnas o pilares, elementos que son verticales. Elementos que tenemos aquí horizontales serían las vigas, que en este caso vamos a poner unas vigas de tipo especial que las llamaríamos cerchas. Bueno, madre mía, ¿vale? Vamos a ponerle estas de aquí, que son unas cerchas. Vamos a ponerlas como hemos visto antes, con el concepto de triangulación. ¿Vale? Todos los elementos estos de aquí, el conjunto de arriba que haría la parte del techo que está hecho con triángulos se llama cerchas y cada uno de estos elementos de aquí son vigas, ¿vale? Y estas vigas están hechas con perfiles. Más elementos que podríamos tener dentro de lo que sería esta estructura, si la dibujásemos en 3 dimensiones, ¿vale? La dibujásemos así en 3 dimensiones, ¿vale? Tendríamos este elemento de aquí que nosotros hemos pintado, se llamaría pórtico, ¿vale? Cada uno de estos elementos que se repite, ¿vale? Cada uno de estos elementos que se repite, pórtico inicial, pórticos intermedios, pórtico final, ¿vale? Aquí podríamos tener 3 o 4 pórticos. Esta distancia que está aquí separando estos elementos se le llama la luz, ¿vale? La luz que tiene la nave, el conjunto de elementos que tiene. Estos pórticos son prácticamente similares. El primero y el último suelen ser un poquito más reforzados, pero bueno, a efectos prácticos nos sirven. Y otro elemento que tenemos aquí, que se suele ver mucho, son cruces de San Andrés, ¿vale? Este elemento de aquí, cruz San Andrés. Estas cruces de San Andrés lo que hacen es estos pórticos que aguantan muy bien las cargas dentro de su plano, pero no las que son perpendiculares al plano. Por ejemplo, si yo lo estoy viendo desde aquí, desde frente, estas cargas no la aguantan bien, pues ponemos aquí unos tirantes que nos sirven para arrastrar las fuerzas y transportarlas ¿a dónde? A la parte inferior. ¿Cuál es la parte inferior de esta estructura? La que no hemos visto, que estaría poniendo en contacto las columnas, estas columnas que tenemos con el suelo, que serían la cimentación. ¿Vale? La cimentación es la unión de la estructura con el suelo. ¿Qué es lo que pasa? La estructura es un elemento que aguanta muchísimo, una estructura que tiene una resistencia muy grande. El suelo tiene resistencia, pero no tanto. ¿Qué le ponemos? Un elemento intermedio que tiene más resistencia que el suelo, pero menos que la estructura. ¿Qué es lo que hacemos entonces con eso? Repartimos esas cargas que vienen. Desde aquí, por ejemplo, si hubiera una persona aquí arreglando el techo, estas cargas se reparten y se llevan hasta la cimentación y el suelo, y después la cimentación las transmite al suelo. Que si os fijáis era una de las partes que venían en las definiciones del libro, ¿vale? En uno de los libros decían, una estructura transmite las cargas al suelo. Pues realmente esto es lo que hacemos. Este conjunto, este elemento de aquí de la cercha, transmiten estas cargas, las llevan a las columnas van a la cimentación y la cimentación la transforma, la transmite a la tierra. Dentro de lo que es la cimentación, vimos que había algunas, las más comunes, zapatas, ¿vale? Básicamente es una especie de base de hormigón, que es un material bastante resistente, y de aquí ya sale lo que serían las columnas. El suelo aguanta menos, pero claro, al tener mucha superficie, ¿vale? Repartimos las cargas. El problema que tiene aquí, el que vimos de esfuerzos de punzonamiento, aquí dice cortes, cizalladuras, etcétera.
¿vale? Pues estos serían los principales elementos que hay. Hay otros elementos que, bueno, aquí te hablan de los arcos, apoyos y tal, que serían parecidos a esto de las vigas, pero bueno, con otra forma. Eso tampoco entramos mucho, entra más en la parte de historia. Seguimos.